Segunda parte. El misterio de Dios. Título tercero. La Biblia, su importancia de estudiarla y proclamarla. Han oído que la Biblia es la colección de escritos sagrados que contienen la palabra de Dios, y por lo mismo la Biblia es un libro sagrado. Sin embargo, la Biblia, más allá de ser tan solo un libro sagrado, es incluso la verdadera herencia de vida eterna a los hijos, y a los hijos de los hijos. Esto es, a quienes llevan la misma esencia del Padre y que es su sabiduría. Porque la Biblia es el conocimiento profundo de la sabiduría de Dios, y que ayuda a los hombres a adquirir la misma esencia espiritual del Padre, y a conocerse a sí mismos reconociendo su naturaleza divina como hijos de Dios. Por lo tanto, en un sentido puntual, la Biblia es un llamado a la conversión del hombre por medio de su acercamiento a Dios. Para mí, además, la Biblia, por ser la palabra de Dios y esencia espiritual del Padre, es verdadera sabiduría escondida en la mente de aquellos que no tienen la voluntad de aprender lo que es bueno. Mas para aquellos que sí la tienen, es verdadera sabiduría pura al alcance de sus manos. Por consiguiente, la palabra de Dios es para aquellos que hayan despertado verdaderamente su inteligencia. De lo contrario, no se interesarán en ella, ni la comprenderán, ni la aceptarán, aun cuando aquellos se sientan hombres sabios e inteligentes. Porque la Sagrada Biblia es un libro sellado por Dios, o sea, Dios nos transmite terrenalmente su sabiduría que es espiritual. Y por lo tanto, el hombre natural, o sea, terrenal, no debe de tomarlo todo al pie de la letra, si no cuenta con la guía del Espíritu Santo y que le ayude a comprender el mensaje espiritual de Dios. Por esto, ansíen la guía del Espíritu Santo, porque es fácil esconder el tesoro que uno tiene enterrándolo en la tierra. Lo difícil es que otro lo halle y lo desentierre, debido a que el que lo busca no sabe ni siquiera por dónde empezar a buscar. Por eso, dediquen todo su tiempo en pedir la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para buscar y hallar su tesoro, con la finalidad de buscar verdadero y equitativo bienestar en todos los hombres. Solo de ese modo la hallarán. Recuerden que dedicar el tiempo a algo bueno que uno de verdad quiere hacer no es perder el tiempo. Por el contrario, se pierde el tiempo haciendo algo que a otros les gusta o atrae, pero que a uno mismo no, y que además no es bueno para nosotros. Asimismo, debo decir que las cosas inexplicables de la Biblia para muchos hombres, en un momento determinado, siempre quedan implícitas en todo lo explicado por los hombres de Dios, esperando que sea Dios quien decida revelárselos a los demás. ¿Y cuánta gente que se considera sabia adquiere lo que es sabio de aquel que es en verdad sabio, el único Dios del universo? Por esto les digo, ¿hasta cuándo van a matar de hambre a su espíritu teniendo el alimento al alcance de sus manos, y siendo éste además gratuito? ¿Qué acaso les agradaría morir verdaderamente y por inanición espiritual? Sépanse que la enfermedad del espíritu es el pecado, y es pecado no actuar en amor. Por tanto, es responsabilidad de todo aquel que esté herido en su espíritu a causa del pecado, cuidar de sus heridas y no hacer mayor las llagas. Y es la palabra de Dios quien cura nuestras heridas, mientras nos aislamos del mundo que vive contaminado con el pecado. No obstante, todos prefieren estar en el mundo realizando algún plan, pretendiendo alcanzar sus propios sueños. Pero ¿hay alguno que incluya dentro de su propio plan el plan de Dios para que sus sueños dejen ya de serlo al hacerse realidad? Así también, mucha gente del mundo exclama, ¿cómo saber en verdad qué es o no es pecado? Debido a tantos falsos guías espirituales que tergiversan el contenido de las sagradas escrituras. Pero también, me digo yo, ¿cómo van a saber qué es o no es pecado si en su contraste nadie sabe definir claramente qué es el amor? ¿Y cómo van a saber qué es el amor si nadie en el mundo estudia la Biblia? Además, leer la Biblia un sinnúmero de veces no restringe en absoluto la posibilidad de que haya algo bueno y nuevo que aprender. Por lo tanto, no crean que se pierde el tiempo si siempre estamos aprendiendo algo bueno. Por otro lado, debemos ser conscientes que el poder de Dios radica en su palabra, y que por su palabra se hizo toda la creación, y su palabra está contenida en las sagradas escrituras que hoy en día denominamos como Biblia. Entonces, si uno quiere vivir siendo lleno del Espíritu Santo, debe de ser consciente de que debe de leer,
estudiar y meditar en base a la Biblia, para obtener en uno mismo la palabra de Dios y que nos da vida y nos sostiene en el mundo para no caer ante la mentira de Satanás y que nos lleva al pecado. A partir de lo anterior, se desprende la importancia de estudiar la Biblia, pero también la de proclamarla en todo el mundo, ya que las personas deben desarrollarse espiritualmente, primero por medio del estudio de la palabra de Dios y que nos enseña su ley de vida, que es el amor. Y segundo, brindando esta enseñanza a todos aquellos que aún lo ignoran, mediante la predicación y puesta en práctica de la voluntad de Dios, es decir, obedeciendo su palabra. Y además, es importante estudiar la palabra de Dios para poder tomar real conciencia de nuestros actos y que nos lleve a un estado de fidedigna reflexión por medio de la verdad, considerando que Jesús murió por causa del pecado de todos y cada uno de nosotros. Asimismo, es necesario proclamar el Evangelio dándole una adecuada interpretación espiritual, para que sea capaz de revelar las circunstancias presentes de los hombres en el mundo, para conseguir en ellos un buen efecto de reflexión, arrepentimiento y conversión, de tal manera que puedan servir a Dios, es decir, sean útiles al plan de Dios. Ese plan cuya finalidad responde al desarrollo del proyecto de conversión del hombre, el mismo que lleva por objetivo la respuesta a un verdadero problema. El hombre no está preparado para vivir correcta y eternamente, porque se deja seducir, desobedece y se inclina ante lo malo terrenal. Es decir, no valora la vida, porque da mayor importancia a lo inerte terrenal y no a la vida que proviene de lo espiritual de Dios. Y esta conversión, para el hombre, representa en verdad su deseo sincero de vivir, pero para Dios representa el regreso del hombre a la vida eterna. Y quien nos da la vida eterna es el Espíritu Santo que proviene de Dios. Debemos tener presente también que, antiguamente no todos podían acceder fácilmente a una copia del libro sagrado o Biblia. Por eso habían eventualmente profetas, además de sacerdotes, que les enseñaban o predicaban, y de ese modo no se sentía la necesidad de que cada persona leyera la Biblia. Pero ahora cada persona debería de adquirirlo y leerlo, y los sacerdotes deberían de estar además como un medio continuo de apoyo al lector. En el mundo de los hombres siempre van a haber cosas imposibles, pero en el mundo de Dios nada es imposible. Y lo que de Dios procede, sucede en nuestra vida de una forma especial, para que de esa misma forma sean descritas, y no se altere la grandeza del Creador, que de ese mismo modo nos revela sus misterios, para que consten en las Escrituras, sin que pasen por leyendas o fábulas hechas por algunos hombres del pasado o del presente, y que decidieron escribirlas describiendo lo que vieron o experimentaron. Así también, tengan presente que, no porque el reino de Dios se acerque a los hombres, implica que las acciones de Dios tienen que estar sujetas a las leyes terrenales, ni mucho menos a la voluntad de los hombres. O sea, no esperen que Dios haga por ustedes todo lo que ustedes desean, y del modo que lo desean. Además, desde siempre, las fuerzas invisibles rigen y ordenan a las cosas visibles. Ahí radica para los hombres la complejidad del origen estático y la naturaleza dinámica de todo lo creado por Dios. Sin embargo, Dios nos invita a creer y a confiar en su palabra, además de su poder, para solidificar nuestra fe y no matarla, cuestionando o dudando de aquello descrito en el pasado. Porque, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Para entender la Biblia, hay que tomar las acciones y hechos de nuestro Creador de manera literal y más que literal, para no vilipendiar su grandeza y su poder. Lo primero, o sea, de manera literal, para no ahogar nuestra fe en medio de las dudas. Y lo segundo, o sea, más que literal, para que despierte nuestra inteligencia y ahondemos en los misterios que explican cuál es la voluntad de Dios. Porque todo lo que está escrito y hasta lo que no lo está, fue preparado de manera especial, de manera tal que lo que está confirma lo que digo, y lo que no lo está, afirma que digo la verdad. Y ese es mi testimonio de que todo lo que he hablado y está escrito, no lo he hablado ni pensado yo, porque todo me ha sido comunicado al Espíritu.